Hola, buenas tardes a todos y a todas. Perdonen, hemos tenido un fallo técnico de sonido, entonces vamos a volver a comenzar con esta presentación. Quiero decir que un año más, desde el Ayuntamiento de Avilés, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer para manifestar nuestro compromiso con la defensa de los derechos de todas las mujeres y la importancia que adquieren las políticas de igualdad como instrumento esencial para avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa, sostenida y solidaria, con plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Con motivo de este día, desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés, hemos organizado esta mesa redonda que lleva por título Igualdad salarial ante la brecha laboral en tiempos de coronavirus, para reflexionar ante las discriminaciones que aún sufrimos las mujeres en el mercado de trabajo y en el ámbito privado, marcado este año por una terrible pandemia mundial, una crisis sanitaria que ha conllevado otra social y económica. Las mujeres han jugado un papel fundamental, que han estado en primera línea y en servicios esenciales en todos los ámbitos, en el sanitario, sociosanitario, ciencia e investigación, educación, limpieza, comercio y también asumiendo cuidados en el ámbito privado. Por desgracia, muchas han perdido su empleo, autónomas que han visto frustradas sus empresas u otras que han sufrido un ERTE. Datos extraídos en el informe elaborado por el Instituto Asturiano de la Mujer con motivo de la celebración del 8M ponen de manifiesto que la brecha salarial en Asturias sigue siendo la mayor de España. Una asturiana tiende a trabajar 15 meses y 17 días para ganar lo mismo que un hombre 12 meses. En el mercado laboral asturiano hay más mujeres inactivas que hombres, menos mujeres con empleo, donde la tasa de actividad y empleo de los hombres son mayores que de las mujeres. Y además, la contratación femenina cayó el año pasado un 36%, mientras que la masculina lo hizo en una menor proporción, en un 33,7%. En Asturias, el empleo femenino está muy concentrado por sectores, especialmente en el ámbito de la administración pública, la educación y actividades sanitarias y servicios sociales, mientras que de los hombres está más diversificado. Las excedencias laborales en la comunidad para cuidados también están feminizadas. En las excedencias que están relacionadas con los cuidados de los hijos, aún se percibe más esta diferencia, puesto que son solicitadas por el 93,8% de las mujeres. En esta labor es muy importante la labor del Gobierno de España. Es muy importante que se sigan implementando medidas que reduzcan y eliminen esta brecha salarial. Es indispensable profundizar en la mejora de las condiciones de las mujeres en el ámbito de la independencia económica y, por tanto, de la garantía de las condiciones materiales para tener una vida digna. Los gobiernos locales debemos intensificar los esfuerzos en el desarrollo de las políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades. Esta tarde me acompañan Nereida Castro Trancón, graduada en Psicología, doctorado en Género y Diversidad y autora de la publicación Intervención normativa ante los riesgos psicosociales laborales con perspectiva de género. Carmen Escandón García, licenciada en Derecho de la Universidad de Oviedo, experta en Economía del Trabajo y Relaciones Laborales y secretaria en Igualdad de UGT Asturias. Y, por último, Ana Belén García Losada, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras Avilés, delegada del Comité de Empresa y del Comité de Prevención de Alimerca y delegada de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. Muchas gracias por su atención. Les paso con Nereida Castro Tracón. Buenas tardes, Nereida. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradeceros en especial a Lucía, Marta Elena, a las trabajadoras del Centro Asesor,
y al Ayuntamiento de Avilés por esta invitación y por haber organizado este y otros actos para que, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, la lucha feminista ahora más que nunca no pierda fuerza. En mi intervención me centraré en analizar la situación de las mujeres en el mercado laboral y los factores y riesgos psicosociales que esta situación genera. Veremos que las circunstancias del empleo femenino se encuentran muy condicionadas por la distribución desigual de tareas domésticas y de cuidados, hasta el punto de que las mujeres eligen ciertas ocupaciones y condiciones laborales que son más flexibles y, por tanto, permiten la conciliación, pero conllevan claros inconvenientes. Analizando los datos del Instituto Nacional de Estadística, se puede comprobar que en el cuarto trimestre de 2020 las mujeres presentan tasas de empleo menores, en torno a un 47%, y tasas mayores de paro, de un 18%. Resulta relevante ver cómo la asistencia de hijas y de hijos incide de manera diferente a mujeres y hombres, ya que esta tasa de empleo aumenta en los hombres cuando estos tienen hijos e hijas, mientras que disminuye aún más en las mujeres con menores a cargo. Respecto al tipo de contrato y de jornada laboral, el empleo femenino se caracteriza por ser temporal, casi un 90% de las mujeres trabajan en esta modalidad, y a tiempo parcial, un 23% de mujeres frente a un 5,5% de los hombres trabajan a tiempo parcial. Además, el principal motivo de la jornada parcial en mujeres es el cuidado de menores, de personas adultas enfermas, incapacitadas o mayores, y la dedicación a otras obligaciones familiares y personales. Resulta llamativo que el 94% de las personas que eligen trabajo a jornada parcial por motivos de cuidado son mujeres. Y también son las mujeres las que toman más excedencias a tiempo completo, concretamente un 87%, o abandonan el puesto de trabajo para el cuidado de menores, un 90%. Como ya sabido, todas estas circunstancias se traducen en las brechas salariales, llegándose a estimar que las mujeres trabajan al año 55 días gratis. Estas circunstancias laborales, sociales y la precarización del empleo femenino hacen que las mujeres estén expuestas a determinados factores de riesgo psicosociales. Uno de estos factores sería la inseguridad laboral, que se define como una situación de ambigüedad e incertidumbre generada por la percepción anticipada de pérdida de empleo. Los predictores de este factor serían la escasa antigüedad laboral, la discontinuidad e inestabilidad, la temporalidad y parcialidad del empleo y la segregación vertical, entre otros. Como hemos visto, estas son características del empleo femenino. Entre las consecuencias sobre la salud de las trabajadoras, ocurre que la anticipación de un suceso negativo puede llegar a ser más estresante y tener consecuencias más graves y más prolongadas en el tiempo que la propia pérdida de empleo. Además, al no tratarse de una pérdida de empleo como tal, no se pueden desarrollar estrategias de afrontamiento y el reconocimiento y el apoyo social es menor. Otro factor de riesgo psicosocial serían las exigencias emocionales, entendidas como la necesidad de desarrollar estrategias de control de emociones, con el fin de evitar y gestionar la involucración ante una situación emocional en el trabajo, derivada de las relaciones interpersonales que implica el puesto, como por ejemplo en ocupaciones que prestan servicios a personas de forma directa, frecuente, constante e intensa, y resulta por tanto determinante para las mujeres debido a la segregación ocupacional en sectores de cuidados y de atención al público. Como consecuencias, este factor conlleva alineación y extrañamiento del yo, derivado de la simulación de emociones que en realidad no se están experimentando, dificultad para distinguir las propias emociones, pérdida de identidad, burnout e insatisfacción laboral, entre otros. El siguiente factor de riesgo, denominado doble presencia o doble jornada, debe considerarse específico de género debido a los roles tradicionales que sitúan a las mujeres en los espacios privado y doméstico y al desempeño de trabajos no remunerados en este ámbito. Adoptar una perspectiva de género respecto a la doble presencia permite visibilizar la carga excesiva de trabajo que pesa sobre las mujeres, que se han incorporado al espacio laboral pero sin abandonar las actividades domésticas y familiares. Concretamente en España, según los datos del INE, las mujeres dedican 38 horas semanales al cuidado de la educación de menores, 20 horas semanales a cocinar o hacer labores domésticas y otras 38 horas semanales al cuidado de personas con discapacidad o mayores de 75. La doble presencia como factor de riesgo psicosocial supone un conflicto de roles en el que las presiones laborales son incompatibles o interfieren mutuamente con las responsabilidades familiares, ocasionando estrés tanto a nivel organizacional como familiar, insatisfacción laboral, mayor intención de abandono de la empresa, malestar tanto físico como psicológico.
Cabe detenerse a analizar cómo este factor de riesgo afecta a la modalidad del trabajo a distancia o teletrabajo, prestando especial atención al momento derivado del COVID-19, que ha provocado que se haya alcanzado el 35% de personas teletrabajando, correspondiéndose el 21% a mujeres, y siendo los sectores que más posibilidad ofrecen para el teletrabajo la educación, los servicios sociales y los relacionados con la información y comunicación, entre otros. Precisamente son los sectores que mayor presencia femenina tienen. Estos datos señalan, por un lado, la segregación del trabajo a distancia en sectores feminizados que permiten la no presencialidad y, por otro lado, el intento de considerar el trabajo a distancia como una medida de flexibilidad que favorece la conciliación, aspecto que aún recae sobre las mujeres, pero que, sin embargo, plantea dudas si no se acompaña de medidas de corresponsabilidad familiar. Además, tenemos que tener en cuenta que la situación de confinamiento, donde la educación fue no presencial, supuso una mayor dificultad para las mujeres para conciliar el trabajo y la vida familiar, lo que nos sitúa ante la necesidad de replantear el actual reparto de tareas domésticas y de cuidados para afrontar el reto de la corresponsabilidad, con el fin de eliminar las consecuencias negativas para la salud y el desarrollo profesional de las mujeres. Por último, tendríamos el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como formas de violencia de género en el ámbito laboral y reconocidos ambos como riesgos psicosociales y también como accidente de trabajo. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo, además de afectar a derechos fundamentales, tiene como consecuencias la insatisfacción laboral, la evitación de tareas, el abandono del puesto de trabajo, estrés y trastorno adaptativo con estado emocional ansioso-depresivo. Ahora, desde una perspectiva preventiva, me quería centrar especialmente en la prevención de la doble presencia, ya que a pesar de existir medidas legislativas que están dirigidas a fomentar y favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar, estas no se aplican desde una perspectiva de prevención de riesgos laborales. De este modo, las medidas preventivas deben ir dirigidas a adoptar políticas, medidas laborales, culturales, sociales, que desde una perspectiva más integral vayan en el sentido de lograr una corresponsabilidad real de mujeres y hombres para el cuidado y atención del trabajo doméstico y familiar. Pero también las empresas deben encargarse de la prevención e intervención de los riesgos derivados de la doble presencia a través de su evaluación y la negociación colectiva en los planes de igualdad. Sí que parece superarse con el Plan Me Cuida, que es una de las medidas excepcionales englobadas dentro de todas las que hubo para la COVID-19, lo redactado en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, donde aún se percibe que el cuidado familiar no es responsabilidad empresarial y que sitúa a distinto nivel el derecho a la ordenación temporal por conciliación familiar y el derecho a que dicho ejercicio no altere especialmente a la organización empresarial. Cabría plantearse que sería más oportuno, una vez superada esta situación, si retornara a lo establecido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, o por el contrario, mantener esta medida más favorable que permite acceder a la adaptación o a la reducción de jornada cuando se den circunstancias excepcionales relacionadas con las medidas aplicadas para evitar la transmisión del COVID. Y para finalizar, como conclusiones, no podemos pasar por alto los datos relativos de la situación laboral de las mujeres en España, que reflejan las desigualdades con los hombres en el ámbito laboral, y que a pesar del camino ya recorrido y de los avances conseguidos, siguen predominando la relación del trabajo de mercado. Resulta relevante cómo la distribución desigual de tareas domésticas y los cuidados familiares, la falta de corresponsabilidad familiar, junto con la segregación del empleo por sexos, supone factores determinantes en las condiciones de trabajo de las mujeres. Siendo la corresponsabilidad y el reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidados tan decisivos en la situación laboral de las mujeres, las políticas deben ir dirigidas fundamentalmente a conseguir una mayor sensibilización desde edades muy tempranas en las que se eliminen los roles y estereotipos de género que asocian las actividades domésticas y de cuidados a las mujeres. Asimismo, la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres debería regular que en los planes de igualdad y convenios colectivos se reajuste el derecho a la ordenación temporal por conciliación familiar en vistas a mejorar la adaptación de jornada, en vez de seguir manteniendo que las medidas sean principalmente los permisos y derechos de ausencia, aspectos que generan una menor participación y promoción de las mujeres en el ámbito laboral. Respecto al tratamiento jurídico de los riesgos psicosociales en la normativa tanto internacional, comunitaria y estatal, este resulta muy escaso a pesar de los riesgos
que estos riesgos están siendo considerados emergentes debido a su alta prevalencia. En el caso nacional, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no menciona explícitamente estos riesgos y aunque se entienda que si se encuentran recogidos, su regulación específica favorecería su evaluación y, por tanto, su prevención, ya que son riesgos más subjetivos que los físicos y, por tanto, son más difíciles de medir. Si además tenemos en cuenta la perspectiva de género, la normativa no facilita su prevención y únicamente se centra en riesgos físicos y relacionados con la maternidad y la lactancia materna, aunque sí existen documentos y publicaciones, sobre todo de la Organización Internacional del Trabajo, que recogen la importancia de incluir la perspectiva de género en la prevención de riesgos psicosociales laborales. Por último, y a pesar del avance que supone la reciente regulación del trabajo a distancia mediante el Real Decreto Legislativo 28/2020, y a pesar de que uno de sus objetivos principales es la equiparación de derechos entre las personas trabajadoras presenciales y las no presenciales, las que trabajan a distancia, se echa en falta la consideración y regulación del trabajo a distancia desde una perspectiva de género, algo que más que nunca resulta indispensable en la protección del trabajo a distancia y que sí se manifestó cuando la prestación de esta modalidad de trabajo como medida de contención sanitaria del COVID-19 supuso un mayor impacto sobre las mujeres. Ya para terminar, no podemos olvidar que supone una amenaza y un riesgo para los avances conseguidos en materia de igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres, que sean las mujeres quienes, al hacer uso de su derecho de conciliación, recurran más a la opción del trabajo a distancia o del teletrabajo, ya que esto supondría volver a asumir la carga completa de las tareas domésticas y de cuidados. Por ello, es de suma importancia que la regulación del trabajo a distancia atienda a este factor de riesgo que supone ser la doble presencia o doble jornada y que ésta afecta en mayor medida a las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Nereida. Doy la palabra a Carmen Escandón García. Buenas tardes a todas y a todos. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno. Sí, Carmen, te escuchamos. Perfecto. Buenas tardes a todas y a todos. Muy interesante la intervención de Nereida y el tema de la doble presencia que nos persigue en los talones a las mujeres permanentemente, ¿no? Antes de nada, quiero trasladar un saludo afectuoso de la ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de Asturias a todas las personas que están interviniendo y a todos los que puedan estar siguiéndonos más allá de las pantallas. Agradecer al Ayuntamiento de Avilés y en particular a la concejala Lucía y a la técnica Marta Elena la invitación a participar en esta mesa por la igualdad, en esta mesa en un día histórico para las mujeres y reivindicativo, ¿no? Y deseando que podamos seguramente en un futuro próximo, más próximo de lo que pudiera parecer, pero seguramente pronto, podamos regresar a esa cierta normalidad que nos permita hacer este tipo de mesas en directo, ¿verdad? En presencial y bueno, que puedan ser más cercanas, más participativas, más dinámicas seguramente. En todo caso, bueno, aprovechamos estas posibilidades que nos ofrecen las tecnologías, ¿verdad? Y celebramos también este 8M como no puede ser de otra manera. Cada año en estas fechas la Unión General de Trabajadores elabora desde el Confederal sendos informes a caballo entre las dos fechas especialmente importantes para nosotros desde el punto de vista laboral, ¿no? Por un lado, el 22 de febrero, el Día por la Igualdad Salarial, y por otro, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este año, tras más de 12 meses de pandemia mundial, no podía ser menos. Las mujeres han sido protagonistas en primera persona, como bien decía la concejala Lucía en su intervención inicial, durante toda esta crisis sanitaria, lo que no va parejo, desgraciadamente, con su situación en el empleo, que lejos de mejorar, empeora, agrandando la brecha de género y las desigualdades. La crisis sanitaria ha revelado también una crisis de cuidados que prestan en su mayoría aplastante mujeres,
en condiciones laborales muy difíciles y con salarios muy precarios. Y también se ha evidenciado la necesidad de impulsar y de reforzar los servicios públicos de calidad, porque son esenciales en situaciones de riesgo, se ha quedado más que manifiesto, como la que estamos viviendo con esta pandemia de la COVID, y porque nos permiten asegurar la salud y la protección y bienestar de todas las personas. Los informes de este año de la Unión General de Trabajadores, que os invito a consultar en nuestra página web, llevan por título "Las empresas tienen que cumplir la ley, la igualdad salarial cerraría brechas" y, en segundo lugar, la igualdad de género en tiempos de pandemia. Están basados en la última encuesta cuatrienal de estructura salarial del INE, que se refiere o recoge datos de 2018. Por tanto, hay inevitablemente un cierto decalaje y es evidente y todo apunta a que los datos que conozcamos en un futuro relativos a 2020, al año de plena pandemia, no mejorarán la fotografía de esta realidad que ofrecen, poco igualitaria entre sexos. Se recogen también en esos informes algunos datos de la EPA, algunos datos más recientes. En el informe se examinan diferentes variables, diferentes ítems relacionados con la situación de la mujer en el empleo. Y aunque algunos ya los ha puesto de manifiesto Nereida, me gustaría pues reseñar algunos de ellos. No quiero aburrir a cifras, si veis que en algún momento son demasiadas me paráis sin problema, pero sí que quería poner de manifiesto los principales variables que reflejan, digamos, esa desigualdad de las mujeres en la vida laboral, en el empleo. Por un lado está la tasa de actividad. La tasa de actividad femenina es inferior en 10,7 puntos a la de los hombres. Si nos ceñimos a Asturias, esa diferencia está en 8 puntos aproximadamente. Por comunidades autónomas, la tasa de actividad femenina más baja es la nuestra, precisamente, la asturiana, con el 46,23%, y en el otro lado de la balanza está la de Madrid, la más alta, con un 58,13%. Por otro lado, en cuanto a la inactividad de las mujeres, estas suponen el 57,66% de la población inactiva en España. En 2020, del total de personas inactivas que no buscaron empleo por dedicarse a tareas de cuidado, el 93,20% eran mujeres. Y si analizamos los últimos 3 trimestres de 2020, del total de personas que abandonaron su empleo por razón de cuidado, el 88,90% eran mujeres. Si nos ceñimos a Asturias, ese porcentaje se eleva hasta el 92,48%. Mencionaba Nereida en su intervención el tema del Plan Me Cuida. Un Plan Me Cuida que elaboró en plena situación de pandemia y de estado de alarma el Gobierno Nacional, ofreciendo la posibilidad de llevar hasta el 100% la reducción de la jornada para los cuidados. Recordemos que estábamos en una situación de pandemia en la que los colegios habían cerrado, los centros de día habían cerrado, todo el soporte que ofrece el estado de bienestar se había esfumado, y por esa concepción que tenemos de que los cuidados son fundamentalmente femeninos, o son fundamentalmente ejercidos por las mujeres asumieron ese rol. Sin embargo, como decía Nereida, al final no deja de ser una trampa, ¿no? El hecho de que asumamos permisos no retribuidos, o el hecho de que asumamos esa reducción de la jornada, o el hecho de que incluso lleguemos a abandonar el ámbito laboral, el empleo, por razones de cuidados, va a condicionar absolutamente nuestra vida laboral, nuestro desarrollo profesional y, por supuesto, las eventuales prestaciones sociales o las pensiones futuras a las que podamos tener acceso. En cuanto a la ocupación, la brecha en 2020 se sitúa en el 8,62%, que aunque supone una cierta mejoría respecto a 2019, hay que tener en cuenta que se produce en un contexto de descenso generalizado de ocupación tanto para hombres como para mujeres, por razón de la pandemia, obviamente, ¿no? En el caso de Asturias, está entre las comunidades autónomas con menor brecha de empleo, el 7,3%, frente a la tasa más alta, que en este caso está en Castilla-La Mancha con un 17,29%.
Otro aspecto a tener en cuenta, que también se refleja en nuestro informe, es el tema de los ERTEs. O sea, el acceso, quienes han sido o quienes se han visto influidas por los ERTEs, ¿no? Hombres y mujeres, obviamente, todos ellos. El ERTE ha sido una medida absolutamente innovadora en estas situaciones de crisis y una medida que ha venido a paliar, digamos, lo que hubiera sido una debacle en el mundo del trabajo, que hubiera sido pues, los ERES, ¿no? Los ERES de extinción. Los ERTEs, que a 21 de enero de 2021 casi el 52% de las personas en ERTE eran mujeres. Los sectores feminizados y con alta participación de mujeres han visto paralizado completamente o en mayor medida su actividad. Por ejemplo, comercio, hostelería, turismo. Y aquí se vuelve a poner de manifiesto algo de lo que apuntaba también Nereida en su intervención, que es el tema de la segregación horizontal del mercado laboral, ¿no? Las mujeres acceden a determinados sectores de actividad. Hay sectores que están claramente feminizados y que llevan aparejada esa feminización o esa situación una infravaloración de los puestos o de los desempeños, de los trabajos, ¿no? Otra de las realidades que se valoran también en nuestro informe es el tema del teletrabajo. Apuntaba también, Nereida en su intervención, la situación del teletrabajo. No es lo mismo una situación de teletrabajo en condiciones normales que una situación de teletrabajo como la que se sobrevino en plena pandemia, ¿no? En la que la inmensa mayoría, o sea, pasamos de tener un 4% de personas trabajadoras en este país en teletrabajo a tener aproximadamente un 30 y pico por ciento, ¿no? Con 7 veces más de personas teletrabajando, precisamente porque vino impuesto por fuerza mayor, digamos. Ante el confinamiento total, la posibilidad era el teletrabajo. Pues en los últimos trimestres de 2020, el 50,97% de media de las personas en teletrabajo eran mujeres. El teletrabajo, sin embargo, lo entendemos desde nuestra organización, desde la UGT, la Unión General de Trabajadores, no debe convertirse o no debe entenderse como una medida para la conciliación del trabajo y del cuidado de familiares, porque puede suponer un riesgo de que sean nuevamente las mujeres las que mayoritariamente se encarguen de estas tareas, ¿no? El teletrabajo, en todo caso, es una forma de organización del trabajo, pero no una medida de conciliación en sí mismo. Otro de los aspectos que recoge nuestro informe es también el tema del empleo a tiempo parcial. El 74,03% del empleo a tiempo parcial es femenino. Y esto es quizá el factor que más incide, al menos es un factor determinante, de la precariedad y de la desigualdad en el empleo femenino. Por comunidades autónomas, Asturias es la segunda con una tasa más alta de parcialidad femenina, está en el 79,76%, solo por detrás de La Rioja, que tiene aproximadamente el 81%, el 82%. Y también Asturias, paradójicamente, aunque pueda parecerlo, es la comunidad autónoma, la segunda, con porcentaje más elevado de mujeres que trabajan a tiempo completo, el 43,76%, solo por detrás de Madrid, que está en el 45%. Otro de los aspectos que ya apuntaba Nereida en su intervención es el tema del paro. El paro es fundamentalmente femenino. Estamos hablando de 3,55 puntos por encima de la tasa de paro masculino. Aunque el incremento del paro afecta más a las mujeres por su desventaja en la ocupación, la tasa de empleo para ellos es de un 54,20% frente al 43,14% para ellos, es decir, casi 11 puntos menos. Es, bueno, demasiado elevada, ¿no? Y un aspecto más de nuestro informe, y que para nosotros es fundamental porque creemos que solo cuando se consiga esa igualdad salarial estaremos en disposición de conseguir la igualdad en el ámbito laboral y consecuentemente en la sociedad en sí misma, es el tema de las retribuciones, ¿no? De la brecha salarial de la que tanto hablamos, de la brecha de retribuciones de la que tanto hablamos y de la que algunos incluso niegan su existencia. Esa brecha retributiva está ahora mismo en el Estado español, en España en general, la media, en un 21,41%, lo que supone aproximadamente percibir al año unos 5.700 euros menos que los hombres. En Asturias, esa brecha, ya lo comentó Lucía en su intervención, y creo que incidió nuevamente Nereida en la suya, en Asturias es la brecha más alta del país, está en el 29,26%, unos 8.000 euros al año. La tendencia respecto de los últimos años es efectivamente a una reducción
en el tema de la brecha salarial, al menos en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Hay al menos 6 comunidades autónomas en las que se ha incrementado en el último año. Pero, de acuerdo con esa tendencia general a la reducción, que es aproximadamente de medio punto al año, si confiamos en que esa tendencia se mantenga a lo largo de los próximos años, estaríamos hablando de que en España, para acabar con la brecha salarial, necesitaríamos 43 años. Y en Asturias, aproximadamente 58, 29 por 2, 58 años. La brecha, por tanto, es un mal que arrastramos en esta sociedad, un mal contra el que tenemos que luchar y un mal contra el que este gobierno central ha puesto medios normativos en desarrollo de la ley de igualdad y en desarrollo también del Real Decreto de 2019. Esos medios normativos son los 2 reglamentos que se han aprobado recientemente a finales de 2020 de planes de igualdad y su registro y el de igualdad retributiva, y que están a punto de entrar en vigor. Uno de ellos ya ha entrado en vigor, el otro está a punto de hacerlo, y que tiene que suponer una herramienta fundamental para acabar con estas desigualdades, con estas discriminaciones y, en definitiva, con la brecha salarial. Es importantísima la transparencia salarial en las organizaciones para poder luchar contra una realidad que es injusta y que además es ilegal. Y otra de las cuestiones a las que también apuntaba Nereida es el tema de la conciliación, la corresponsabilidad y el uso del tiempo, ¿no?, por parte de hombres y mujeres. La asunción de la tarea de los cuidados familiares por parte de los hombres aumenta, lo hemos visto en los últimos años, pero aumenta justamente en los permisos retribuidos. Por ejemplo, en el nacimiento, en el cuidado de hijos. Mientras que los no retribuidos, los que pasan, por ejemplo, por excedencias, por reducciones de jornada, etcétera, etcétera, son mayoritariamente femeninos, ejercidos por nosotros. Del total de prestaciones por nacimiento y cuidados reconocidos por el INS en 2020, que fueron un total de 465.723, el 48,65% lo han ejercitado, lo han disfrutado las mujeres, el primer progenitor, mientras que el 51,35% lo han disfrutado el segundo progenitor, normalmente, o en su mayoría, hombres. En cambio, las excedencias por cuidado siguen siendo abrumadoramente en mayoría las mujeres. En 2020, el 87,17% de personas que se acogieron a excedencias fueron mujeres. Y todo esto, lógicamente, repercute en nuestra carrera profesional, no solamente en las cuantías que percibimos en nuestros salarios, de manera inmediata o a día de hoy, sino también en la posibilidad de desarrollo profesional, de carrera profesional y, últimamente, en las pensiones a las que podemos acceder, ¿no? De acuerdo con las últimas cifras de la INS, en nuestra comunidad autónoma, la brecha en pensiones se eleva a un 46% aproximadamente. Esto quiere decir que ellas perciben un 46% menos que ellos de media en sus pensiones. Desde la Unión General de Trabajadores, habida cuenta que este es un asunto fundamental que incide de manera absolutamente directa en la desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, el tema de la corresponsabilidad o de la falta de la misma, ¿no?, la falta de corresponsabilidad, reivindicamos la transposición de la Directiva 2019-1158 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conciliación, sin esperar a ese plazo de 3 años que había hasta agosto de 2022 para llevar a cabo esa transposición, porque el objetivo de esta directiva es incrementar el número de mujeres que se incorporan al mercado laboral y aumentar los permisos parentales de ellos, favoreciendo que todas las personas puedan acogerse a permisos parentales para cuidar a familiares que necesitan este. Por ejemplo, un permiso parental que se establece en esa directiva de 2 meses para cada progenitor hasta que el menor cumpla 8 años. Es otro permiso diferente del permiso por nacimiento, un permiso parental de cuidados que se establece como tal de manera retribuida. O el permiso para cuidadores de 5 días laborables al año que se establece también en esa directiva y que, aunque se prevé con carácter no retributivo, nosotros desde la Unión General de Trabajadores creemos que debe ser también retribuido, ¿no? También por esa tendencia que observamos en ellos de que únicamente acceden a los permisos cuando esos permisos son retribuidos o cuando esos permisos les permiten compatibilizar de alguna manera sus retribuciones con
con la conciliación, ¿no? Y para corregir todas estas cuestiones o todas estas desigualdades y brechas que hemos observado, que hemos tratado de poner de manifiesto con diferentes cuestiones que existen en el ámbito laboral, la Unión General de Trabajadores propone además una serie de cuestiones, ¿no? Por un lado, mejorar la negociación colectiva y la implementación de los planes de igualdad es fundamental y consideramos que va a ser una herramienta o consideramos que es una herramienta fundamental para que las empresas se lleven a cabo planes, acciones positivas que permitan corregir esa desigualdad, que tiene como causa desde la segregación horizontal por sectores o por ámbitos o por funciones, hasta la segregación vertical con esos techos de cristal que nos impiden promocionar o que nos impiden estar en los puestos de dirección, en los puestos donde se toman las decisiones. Por otro lado, derogar los aspectos lesivos, los más lesivos de la reforma laboral, que venimos acarreando todos y todas, y las mujeres en mayor medida. Incrementar el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio, para coincidir con lo que establece la Carta Social Europea y porque el salario mínimo interprofesional lo perciben en mayor medida mujeres que hombres. Medidas de acción positiva para minorar las brechas. Políticas públicas de corresponsabilidad con el empleo y recursos públicos. Es absolutamente imprescindible que las administraciones, las instituciones se vinculen con el tema de la corresponsabilidad, que tengamos infraestructuras fundamentales para atender a esas necesidades, pero también recursos humanos para ello. Es necesario dignificar el sector de los cuidados. Estamos convencidos de que solo cuando se dignifique ese sector ejercido mayoritariamente por mujeres podremos atajar esas desigualdades, porque efectivamente creemos que cuando ellos también se incorporen al ámbito de los cuidados se valorizarán los cuidados como realmente lo merecen, ¿no? Todos los trabajos son fundamentales, pero es verdad que los cuidados, sin tener cubiertos, digamos, los cuidados necesarios en el día a día, no podemos iniciar la vida a diario, ¿no? Es decir, yo para salir a trabajar necesito tener claramente cubierta las necesidades de cuidados en mi casa, ¿no? Si tengo menores, si tengo mayores a cargo, etcétera, etcétera, debo tener eso cubierto para poder salir fuera a trabajar, ¿no? Por tanto, hay que valorizar esos trabajos de cuidados. Otra cuestión que pedimos o que demandamos es la existencia de una ley de igualdad salarial que mejore la transparencia y que combata la discriminación retributiva y la brecha salarial, también mediante sanciones cuando sea necesario, ¿no? Medidas para lograr la representación paritaria de todos los órganos de representación y decisión en las estructuras políticas, sociales, académicas, científicas, económicas, culturales y de toda la sociedad. Las mujeres tienen que estar al 50% en los consejos de administración, en los órganos decisorios de todas las instituciones, de todas las empresas, ¿no? Yo, en este sentido, viendo la última foto en esto podrás estar de acuerdo, Nereida, viendo la última foto de el equipo directivo del rectorado, ¿no? del nuevo rectorado para la Universidad de Oviedo, he quedado un poquito defraudada en el sentido de que solamente hay 3 mujeres al frente de ese equipo directivo, ¿no? Yo creo que hay que ponderar y hay que garantizar esa paridad en los órganos y en los ámbitos que tienen encomendada, digamos, el poder cambiar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y creo que la universidad es un ente que está llamado a conseguir ese cambio social profundo que pretendemos. Por tanto, también ahí deberíamos tenerlo en cuenta. Por otro lado, la coeducación que integre la igualdad en la educación. Pedimos también la eliminación, por supuesto, de todas las violencias machistas, tanto con la aplicación del Pacto de Estado como del Convenio de Estambul. Y la ratificación del convenio 189 de la OIT relativo a las trabajadoras del hogar, un sector que está absolutamente olvidado y sobre el que hay que incidir, y el convenio 190 de la OIT para la eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral, al que también te referías en tu intervención, Nereida. Yo aquí lo dejo, espero no haberme extendido demasiado y a vuestra disposición. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido muy interesante. Tiene la palabra, le doy la palabra a Ana Belén García.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quería empezar agradeciendo la invitación que se hace desde el Ayuntamiento de Avilés a la Unión Comarcal para participar en esta mesa redonda virtual, como no puede ser de otra manera, por el momento en que nos encontramos. Desde Comisiones Obreras pensamos que trabajando por la igualdad promovemos el cambio necesario para toda la sociedad, si lo hacemos en principio nosotros desde el ámbito laboral. Es necesario seguir reivindicando igual salario por un trabajo igual o del mismo valor. La brecha salarial, a pesar de lo que desde algunos discursos negacionistas se nos dice, existe y además es el elemento que más visibiliza las desigualdades que hay entre las mujeres y las discriminaciones en el ámbito laboral. La primera gran desigualdad y que va a marcar profundamente el desarrollo profesional de la mujer es que la incorporación al mercado laboral de esta no se hace de manera completa, por dos razones principalmente. La primera es que no alcanza a todas las mujeres. Las víctimas de violencia de género, las mujeres en riesgo de exclusión social, las mujeres discapacitadas, las inmigrantes, no tienen fácil el acceso al empleo y esta circunstancia se da todavía hoy en día. La segunda causa importante de que esta incorporación no sea completa es que no ha existido en paralelo un cambio en los roles de género, que siguen atribuyendo a las mujeres las responsabilidades familiares y de cuidados. La mujer se incorpora a un mercado laboral que está creado, dirigido y organizado por hombres y que no contempla estas responsabilidades familiares. Esto lo que hace es que la plena inclusión de las mujeres, su desarrollo y su promoción sea bastante complicada. Os voy a hablar de varias cosas que vienen recogidas de manera más amplia, con más datos y estadísticas, en el informe que hace Comisiones Obreras anualmente sobre la brecha salarial y las desigualdades y que salió en febrero. Este informe este año se llama Cuentas claras para acabar con la brecha salarial. Si hablamos de la Unión Europea, a pesar de los progresos que existen, ninguno de sus Estados miembros ha conseguido todavía la plena igualdad de género. Además, es cierto que se ha ido incrementando la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, esto, como vemos, y por la crisis sanitaria en la que estamos inmersas, que afecta mayormente a los trabajos y sectores donde encontramos a la mujer, pues es una circunstancia que está difícil que siga continuando así. El trabajo de la mujer no solo va a dejar de incrementarse, sino que además perderemos muchos de los trabajos, porque los sectores más afectados, como decía, y en los que encontramos a las mujeres, pues son el comercio, la hostelería, los servicios en general y los cuidados. Sabemos que la duración de la vida laboral de hombres y mujeres ha ido incrementándose de media, también en la misma medida. Sin embargo, la duración de la vida laboral de las mujeres sigue siendo bastante inferior por factores que son muy comunes a ellas, como por ejemplo la necesidad de interrumpir esa vida laboral para atender a los cuidados familiares y las responsabilidades personales de las mujeres, que en muchos momentos se ven obligadas a acogerse a los permisos establecidos al respecto de la conciliación, como las reducciones de jornada o las excedencias. La brecha salarial en Europa está en el 24% del salario bruto anual, lo que quiere decir que el salario de la mujer en Europa debería incrementarse un 24% con respecto al de los hombres. En principio, para medir estos datos se tomaba el salario bruto medio por hora. Sin embargo, esto enmascaraba factores como son los complementos extrasalariales, horas extras, pagas extras, los pluses que incrementaban enormemente el salario. Por eso es mucho más importante, y porque acentúan más la brecha estos factores,
que tomemos como medida el salario bruto anual. Si hablamos de España, pues es cierto que ha habido un ligero incremento de los salarios de las mujeres en España. Sin embargo, siguen estando bastante por debajo que el de los hombres. Hay un dato que yo creo que es bastante significativo y es que Carmen también hablaba de este dato. Las mujeres cobramos de media general 5.726 euros menos que los hombres. Y si pensamos en edades a partir de los 65, pues serían aproximadamente unos 9.000 euros menos que los hombres, porque la brecha se incrementa en las edades de jubilación. Hay factores que son determinantes para la brecha, tales como la jornada, el tipo de contrato, los sectores de actividad, las ocupaciones y el ejercicio de la corresponsabilidad. Si hablamos de la jornada, pues la mayor parte de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. Existe una clara feminidad de la parcialidad, lo que en Comisiones Obreras llamamos sesgo de la parcialidad. El 75% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. Y además, la brecha es más grande entre las personas que trabajan a tiempo parcial que las que lo hacen a tiempo completo. La parcialidad para la mujer pues es algo involuntario, principalmente por el hecho de no encontrar trabajos a tiempo completo, pero además esas necesidades de conciliar la vida familiar y laboral hacen que la mujer se decante en la mayoría de las ocasiones por trabajos a tiempo parcial que le permiten conciliar esos dos aspectos laborales y familiares. Además, sabemos que la parcialidad en los hombres se da en las edades más tempranas. Sin embargo, esto con el paso del tiempo va desapareciendo. Sin embargo, en la mujer la parcialidad es estructural, se da en todas las etapas de edad. Si pensamos un poco en lo que tenemos alrededor y en nuestra vida cotidiana, pues es muy fácil entender que cuando una mujer primero entra posiblemente en la etapa de la maternidad y del cuidado de sus hijos o hijas, y esta circunstancia termina, pues posiblemente tendrá a su alrededor personas mayores y dependientes de las que también se tenga que hacer cargo. Por lo tanto, por eso existe esta parcialidad de manera estructural en los trabajos de las mujeres. Además, si nos fijamos entre las mujeres que trabajan a tiempo parcial y las que lo hacen a tiempo completo, las de tiempo parcial deberían de incrementar su salario un 40% para equipararse a las que lo hacen a tiempo completo. Otro factor determinante de los que hay que hablar es el tipo de contrato. Las personas que trabajan con contratos indefinidos mayormente son hombres, siguen siendo hombres. Y además sabemos que los contratos indefinidos proporcionan una vida laboral más larga y más estable. ¿Qué sucede con las mujeres? Pues que cuando las mujeres tienen un contrato indefinido en muchas ocasiones por esta falta de corresponsabilidad de la que creo que hemos hablado todas, se ven obligadas a interrumpirlos por las necesidades de conciliar la vida familiar y laboral. Estas interrupciones lo que hacen es que el ascenso, la promoción y el optar a mejores salarios se vea pues bastante mermado como una opción para la mujer. Esta característica que provoca pues una serie de desequilibrios económicos que no son solo en el presente sino también en el futuro, porque afecta a las prestaciones por desempleo y a las pensiones. Los factores como son el sector de actividad y las ocupaciones pues están altamente relacionados. Sabemos que hay sectores que están muy masculinizados. Hay una distribución bastante desigual de las mujeres y los hombres en estos sectores. Existe infrarrepresentación femenina en sectores como la industria, la construcción, la minería, donde sabemos que los trabajos son más estables y los salarios además son más altos. A las mujeres las encontramos en sectores como son la hostelería, el comercio, los cuidados, la limpieza. Y esto pues pasa lo mismo con las ocupaciones. Sabemos también que en ocupaciones similares los sueldos de los hombres, los salarios de los hombres normalmente son más altos.
Pero además, esta segregación que encontrábamos en los sectores de actividad, la encontramos también en las ocupaciones. Por ejemplo, si pensamos en una empresa donde mayormente trabajen mujeres, de minoristas de alimentación o de hostelería, ¿dónde encontramos a las mujeres? Pues en puestos que están más lejos de las responsabilidades o los jefes de sección o los puestos de dirección, donde el acceso al empleo mayormente es más fácil para el hombre. Es decir, además de que la mujer la encontramos en sectores feminizados, sucede en estos sectores feminizados que los hombres tienen ocupaciones que están más cerca de los puestos de responsabilidad o de los puestos que pueden acceder a un mejor salario. Y cuando encontramos a la mujer en sectores masculinizados, como una industria, por ejemplo, si pensamos también dónde encontramos a las mujeres, pues en las ocupaciones que están en puestos básicos de oficina o en limpieza. Por eso os decía que están altamente relacionados los sectores de actividad con la ocupación, porque la característica que tienen en común es la segregación. De las dos maneras, las mujeres las encontramos en puestos que están lejos de esos ascensos. Por lo tanto, es bastante difícil el conseguir esos buenos salarios. Cuando hablamos de estas diferencias salariales, hay que tener en cuenta también cómo se hace el desglose del salario para saber de dónde, cómo surge esta brecha. El salario hay que desglosarlo en dos partes, el salario base y los complementos salariales. ¿Dónde tenemos el mayor problema? Pues sabemos que en el salario base también hay bastantes diferencias. Los hombres siguen teniendo un salario base superior al de la mujer. Pero el problema más grande lo tenemos y donde la brecha se acentúa más son en esos complementos salariales o extrasalariales, como son las horas extras, los incentivos, los pluses de peligrosidad, nocturnidad. Aquí es donde tenemos que hacer un poco de crítica sindical también, un poco de autocrítica sindical, porque numerosos de estos complementos que están en los convenios colectivos en muchas ocasiones tienen características que no permiten que la mujer alcance a ellos. Estos complementos que a veces están masculinizados, como son la peligrosidad, pues se atribuyen a trabajos donde se utiliza maquinaria. Sin embargo, donde usan productos químicos, como es en la limpieza, la sanidad y el calzado, que son mayoritariamente sectores donde trabaja la mujer, estos complementos no los encontramos. Están asociados a características o tareas, como decía, masculinizados y que en muchos otros empleos donde sí deberían de estar, como encontramos mayormente trabajando a las mujeres, pues en muchas ocasiones no hay este tipo de complementos. Después, hay otros complementos a los que tampoco podemos llegar, porque cuando en un incentivo lo que se premia es que se puedan hacer horas extras o la turnicidad o la disponibilidad, una mujer que tiene que conciliar y que tiene que recurrir a reducción de jornada o a tener un horario fijo por las necesidades de cuidados, pues evidentemente no podrá nunca acceder a esos pluses de turnicidad o a las horas extras. En fin, es bastante importante analizar a fondo este tipo de complementos y mirarlos también desde una perspectiva de género para que estén al alcance de mujeres y hombres. Hay que mencionar también que hay otra brecha muy importante, que es la que existe entre las mujeres con discapacidad. Las personas con discapacidad pues tienen bastante menor acceso al empleo también que la población general. Y dentro de esta participación que tienen las personas con discapacidad, pues la de la mujer es bastante inferior también con respecto a la del hombre. Las mujeres discapacitadas también tienen mucha parcialidad, temporalidad y están en los sectores feminizados como la hostelería, el comercio, la limpieza. En la industria y la construcción es donde debería de aumentarse más los salarios para que la brecha no fuera tan evidente.
Si hablamos de Asturias, pues como decía Carmen, nuestra comunidad autónoma es campeona en brecha salarial. Es la que tiene la brecha salarial más grande de toda España. 2 de cada 3 personas en Asturias tienen con el salario más bajo son mujeres. El salario medio por hora de la mujer asturiana debería incrementarse un 27%, lo que significa trabajar 97 días más. Y el salario anual de la mujer asturiana debería incrementarse un 41%. Esto es debido principalmente a la parcialidad en estas mujeres. Si nos fijamos también en Asturias, sabemos que la segregación ocupacional y por sectores es bastante evidente. La trayectoria de Asturias en el empleo está basada en la industria. En la industria, la construcción, la minería, son sectores donde los sueldos son más amplios, más altos y los empleos son más estables. En nuestra comarca, en Avilés, pues pasa exactamente lo mismo. La trayectoria industrial y de transporte y de obtención de energías, pues es la que nos dice un poco cuáles son los empleos donde tenemos más salario y más cantidad de empleo. Y en la comarca y en Asturias en general hay otro factor importante también y que llama mucho la atención, y es que a pesar de los resultados académicos de las mujeres, que son bastante buenos, esto no se traduce en empleos de calidad y tampoco en sueldos altos. Os voy a dar unos datos de la comarca de Avilés que son bastante significativos, son datos de febrero. De 12.398 personas en desempleo, 7.004 son mujeres y 5.344 hombres. El desempleo en el sector de servicios, que es en el que mayormente encontramos a la mujer, ha aumentado un 2,2%. Sin embargo, el paro en industria desciende un 3,4%. Aquí es donde se ve claramente que además y debido al COVID, los sectores más castigados por la crisis son los feminizados. Habría que concluir entonces, como han hecho mis compañeras, en que es necesario crear políticas efectivas con perspectiva de género en educación, derechos laborales y en materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Y además, una mayor inversión en los servicios públicos de cuidados y dependencias para dotarlos de infraestructuras de calidad que ayuden a la corresponsabilidad y cargas familiares y el establecimiento de medidas de protección social igualitarias. Para finalizar, quería mencionar pues, la importancia que ha tenido el diálogo social en estos últimos 2 años en la consecución a través de los Reales Decretos de 2020 de herramientas muy importantes como son los planes de igualdad y los registros retributivos. Otra herramienta muy importante que se ha conseguido también son los complementos de maternidad en las pensiones. Y bueno, el tema de las herramientas es un tema muy interesante y muy importante de incluir en el diálogo social para seguir implementándolos y que nos ayuden a acabar con las desigualdades y la brecha salarial existente. Y bueno, muchas gracias otra vez por invitarnos y poder exponer entre todas todos estos factores y las causas, las consecuencias y las posibles soluciones que se pueden adoptar para acabar con las desigualdades y la brecha salarial de la mujer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana Belén. Tu exposición ha resultado muy interesante, de sumo interés. Pues la verdad es que todos estos datos nos hacen reflexionar que sí que es verdad que hemos conseguido y avanzado en políticas de igualdad, pero que todavía nos queda un largo camino por recorrer, un largo camino de trabajo y de lucha, porque yo creo que todas estas desigualdades son estructurales y están como muy arraigadas en todas y en todos. Entonces debemos hacer todavía nos queda un largo trabajo, mucho trabajo. Podéis haceros a las personas que nos estén siguiendo acá, a través del canal de
de YouTube del Ayuntamiento de Avilés, de la página del Ayuntamiento de Avilés. Si queréis ahora nos podéis hacer alguna pregunta. No sé si está... Bueno, de momento no tenemos ninguna pregunta. ¿Queréis comentar algo, alguna conclusión? Dinos, Carmen. Yo, si me permites, Lucía. Bueno, nada, creo que de las intervenciones de las compañeras se deduce claramente que el análisis está realizado, ¿no? Quiero decir, todos tenemos claro cuáles son las causas que nos conducen a las desigualdades que tenemos enraizadas y que, como tú bien dices, son estructurales, ¿no? Entonces, una vez que consideramos que el estudio, el diagnóstico está hecho, la fotografía de la realidad está hecha, las causas las tenemos identificadas, yo creo que lo que conviene es ponernos, remangarnos todos, ¿no? Todas, remangarnos y ponernos a buscar las soluciones, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo ya lo único que cabe en materia de igualdad es pasar de los dichos a los hechos o de las musas al teatro, y que efectivamente todas esas cuestiones que nosotros planteamos desde los sindicatos, pero que otros pueden plantear desde otros ámbitos, todas esas posibles soluciones se pongan en práctica más pronto que tarde y que algún día, esperemos que pronto, podamos decir o podamos celebrar este 8M diciendo que efectivamente hemos alcanzado las cotas de igualdad, ¿no? Y que podamos seguir celebrando el 8M también, ¿por qué no? Pero habiendo alcanzado esas cotas de igualdad, ¿no? Hay que ponerse como objetivo, digamos, alcanzar la igualdad que, por ejemplo, disfrutan en Islandia, ¿no? En materia reproductiva o en otros ámbitos, ¿no? Yo creo que eso sería el objetivo a desarrollar, ¿no? Y que más allá de que podamos seguir celebrando esos 8M, todas, y podamos seguir reivindicándonos como mujeres, podamos de alguna manera desde la sociedad en un conjunto dar por finalizada esa lucha por la igualdad efectiva, por la igualdad real, ¿no? Yo creo que hay aspectos determinados que todas hemos analizado y todas hemos puesto sobre la mesa, y algunos de esos aspectos pasan por la segregación horizontal que todas hemos denunciado y que todas tenemos que interiorizar y todas tenemos que conseguir que nuestras niñas, nuestros niños tengan referentes en todos los ámbitos y en todos los sectores, de tal manera que estén representados en todos los ámbitos y en todos los sectores. Esa corresponsabilidad que hay que aprender desde abajo, ¿no? Desde bien pequeños, esa entender que la conciliación es la conciliación de todos y todas, ¿no? Al 50%, de modo y manera que todos y todas dispongamos de nuestros tiempos, ¿no? El uso del tiempo, que es tan importante para poder no solamente acceder a un empleo de calidad, a un empleo digno, sino también el poderse mantener en él y el poder progresar y el poder desarrollar todos los talentos que todos y todas tenemos, ¿no? Porque además eso nos permitirá alcanzar una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, pero además con un más alto grado de progreso, ¿no? Y creo que es a lo que todos y todas debemos aspirar. Hay una pregunta que dice Olga Martínez, como expertas en el tema. Os va a hacer Marta Elena una pregunta que nos pregunta a través del canal. A ver. Mira, nos pregunta Olga Martínez Méndez que, como expertas en el tema, ¿qué medidas proponéis para salvar la brecha salarial que padecemos? No sé cuál de vosotras os apetece. Algunas yo creo que más o menos habéis dicho, pero bueno, si queréis retomar para contestar a Olga. Bueno, yo sí que diría que para eliminar la brecha salarial, aparte de tener en cuenta todas estas cuestiones que hemos hablado sobre la corresponsabilidad, que es muy importante, habría que poner a un mismo nivel todos los empleos de todos los sectores. O sea, esto que venimos tradicionalmente, que lo tenemos además de una manera interna, sin darnos cuenta, a veces interiorizado, que es como se dice, que sectores como la industria sí que son muy importantes, pero
en este último año hemos visto que el sector servicios tiene la misma importancia, si no más, porque es el sector además que no ha podido parar. Entonces hay que empezar por ahí. Pero luego además es muy importante las herramientas de las que os hablábamos y el registro retributivo al que tienen obligado a hacer ahora todas las empresas nos va a aclarar muchos de estos conceptos que están enmascarados en el salario mensual. En el cómputo del salario anual, estos conceptos que hablábamos sobre las pagas extras, las horas extraordinarias, los pluses de penosidad, peligrosidad, estos se van a clarificar mucho en estos registros retributivos. Entonces, a través de ellos es cuando hay que empezar a analizar y además las empresas que tienen obligación, que son las de más de 50 trabajadores, a tener planes de igualdad, además de tener este registro retributivo, tienen obligación de hacer una auditoría retributiva que esté incluida en el plan de igualdad. Esta auditoría retributiva, además, tiene que hacerse con los agentes sociales, con la representación de los trabajadores en la empresa. Quiero decir, esto no es una cosa que se diga y que, bueno, tengo que hacer un registro retributivo y ya está. No, porque tiene que ser claro y además hay otras personas, además de los empresarios, que van a ver, gestionar y mirar dónde hay que implementar esas medidas en los convenios colectivos y en los planes de igualdad para atajar esas desigualdades. Creo que es muy importante, o sea, los planes de igualdad y los registros retributivos son dos herramientas muy importantes y que ahora muchas empresas se van a tener que poner las pilas porque es ineludible el hacer ese registro. Yo creo que en principio hay que empezar por ahí y seguir implementando y buscando la consecución de otro tipo de herramientas que nos lleven a identificar todos los factores de la desigualdad. Sí, yo, si me permitís, Lucía, completamente de acuerdo con lo que dice la compañera. Además, compartimos mesa en alguna negociación en la que, bueno, hay que pelearse, digamos, con la parte que tenemos enfrente, la parte empresarial, ¿verdad? Y no siempre resulta fácil, ¿no? Pero sí es verdad que la legislación y los reglamentos de desarrollo de esa legislación nos lo ponen un poquito más fácil en el sentido de que el tener normativa, digamos, vigente y de obligado cumplimiento siempre facilita un poco la labor, ¿no? Y lo apuntaba Ana. Esos reglamentos de desarrollo, sobre todo el reglamento de igualdad retributiva, que permita una mayor transparencia salarial, ¿no? Porque esos reglamentos al final obligan a las empresas, a todas las empresas, no solamente a las empresas que tienen que tener ese plan de igualdad, sino a número de trabajadores, sino a todas las empresas a tener el registro retributivo. Y en ese registro retributivo, entre otras cuestiones, habrá que tener en cuenta la valoración de puestos de trabajo. La valoración de puestos de trabajo es una herramienta crucial en la empresa para poder determinar, conforme a los procedimientos que se establezcan, sea por puntos, sea por el procedimiento que se establezca, valorar cada puesto de trabajo, las funciones y el desarrollo de cada puesto de trabajo. Y eso es fundamental para poder poner en valor ciertos trabajos que no han sido puestos en valor, ¿no? Y entre otros, pues estos que comenta Ana, que tienen que ver con ámbitos muy feminizados, en los cuales pues determinados complementos salariales, a los que también anuncia en su intervención Ana, complementos salariales que se han identificado normalmente con puestos muy masculinizados, ¿no? Con puestos desarrollados preferentemente por hombres. A lo mejor esos complementos corresponden pues no solamente a la disponibilidad, a la mayor dedicación, a la penosidad y peligrosidad, a la tecnicidad, etcétera, etcétera. A veces esos complementos que tradicionalmente se han hecho parejos, digamos, o se han venido reconociendo a puestos de trabajo desempeñados por hombres, habría que reconocerlos también para puestos que se han venido desempeñando por mujeres, ¿no? Puestos que han sido tradicionalmente feminizados. Quiero decir con esto que hay que revisar seguramente toda la normativa al respecto, la realidad de las empresas. Hay que revisar también los convenios colectivos que nos otorgamos y que es una herramienta fundamental para poder provocar cambios sociales.
Y todas esas cuestiones son las que habrá que poner sobre la mesa, sin perder de vista que la brecha salarial no solamente se ocasiona mediante una diferencia salarial directa, sino que todas estas cuestiones que hemos apuntado hoy, todas las intervinientes, desde la falta de corresponsabilidad hasta esa parcialidad en el acceso al empleo o hasta esas excedencias, etcétera, etcétera, todas estas cuestiones al final inciden también y son causa de la consecuencia final, que es la brecha salarial, ¿no? Por tanto, yo creo que forma parte, o la brecha salarial es una cuestión de tal complejidad en la que hay tantas perspectivas o tantas caras, digamos, ¿no? Es como un poliedro con muchas caras, hay que atajarlas desde múltiples ámbitos. Luego, en lo que nos toca como sindicatos, y con los sindicatos de clase, además, con representación mayoritaria, que estamos llamados a negociar esos planes de igualdad, pues tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que dar la talla al respecto. Marta Elena, ¿estás interviniendo? Estaba hablando, disculpad, decía que al hilo de esta nueva oportunidad que estamos teniendo con el teletrabajo y uniendo a lo que las dos estabais comentando de la regulación y realmente la legislación, que es un poco quien tiene que marcar la pauta en disminuir la brecha o en favorecer la igualdad laboral, quizá también, no sé cómo está, preguntaba o quería preguntaros, no sé cómo está de legislado el tema del teletrabajo o el trabajo a distancia, pero sí, supongo que es un buen momento para poder aportar todas aquellas medidas que puedan beneficiar. Máxime cuando nos comentaba Nereida que se están ya viendo que la carga que lleva para muchas mujeres y obviamente muchas dificultades de conciliación. Entonces, yo no sé, la pregunta es cómo está el tema del teletrabajo en cuanto favorezca la igualdad laboral de las mujeres. Si me permitís, el teletrabajo, efectivamente, como bien dices, Marta Elena, ha sido objeto de regulación a finales de 2020. Hay sendos reales decretos de regulación del teletrabajo, el 28 y el 29 de septiembre, ambos que regulan el teletrabajo tanto en el ámbito privado de las empresas privadas como en el de la administración pública, ¿no? El problema o la dificultad está en que estos decretos establecían también un periodo de adaptación, un periodo para la aplicación y para la puesta en funcionamiento de esa regulación del teletrabajo, que requiere como condición indispensable la, digamos, negociación con la representación legal de los trabajadores. Pero al final yo creo que lo fundamental del teletrabajo, y creo que lo apuntaba de alguna manera Nereida en su intervención, es que no podemos confundir teletrabajo con conciliación. Y en ese sentido, también, o directamente relacionado, el teletrabajo no es otra cosa que una forma de organización del trabajo, de manera que no puede suponer merma de derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, las personas que estén teletrabajando no pueden tener, digamos, condicionado o no pueden tener ningún tipo de discriminación en relación con las personas que no teletrabajan. Por tanto, bueno, es una herramienta más para la ordenación del trabajo, de la forma de prestación del trabajo, pero en modo alguno puede suponer una digamos, pérdida ni retributiva ni de ningún otro orden, ¿no? Los derechos de los trabajadores que teletrabajan son los mismos que los derechos de las personas que no teletrabajan, ¿no? Entonces, bueno, no sé si en alguna medida pudiera incidir también en esa digamos, eliminación de la brecha salarial, pero en todo caso, no debemos perder de vista que esa mayor participación de las mujeres en el teletrabajo, de alguna manera, puede condicionarlas al futuro para su digamos, promoción profesional o para su desarrollo profesional. Y en esa medida también pudiera, digamos, lejos de favorecer,
empeora la situación de las mujeres, al menos es lo que entendemos desde la Unión General de Trabajadores, ¿no? Y esa normativa establece, entre otras cuestiones, una limitación en el periodo, en el plazo que debe tener digamos, acuerdo de teletrabajo que cada trabajador tiene que firmar con la empresa, de una referencia de 1 año, por ejemplo, o establece también que, conforme a la negociación colectiva que se establezca, los trabajadores que teletrabajen, las personas que teletrabajen, tienen que tener una compensación por parte de la empresa en cuanto a pues, los costes que pueda suponer esa adaptación, ese teletrabajo, ¿no? En cualquier caso, el teletrabajo no puede ser y no debe ser, en modo alguno, una medida que perjudique a las mujeres o que contribuya a ahondar las desigualdades, ¿no? Y desde los sindicatos debemos estar altamente vigilantes, desde los sindicatos y desde las administraciones, de que esto no ocurra, ¿no? Sí, yo quería comentar que bueno, la regulación del trabajo a distancia o la insuficiente regulación del trabajo a distancia estaba comprendida hasta ahora en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y bueno, en la normativa propia de las empresas y de los sectores de forma acelerada, ya que en España pues esta modalidad en comparación con otros países pues no era la que más se estaba llevando a cabo. Se reguló el trabajo a distancia en 2020 y yo creo que era un buen momento en el que se debería de haber puesto encima de la mesa la necesidad de regular este trabajo a distancia con una perspectiva de género, lo que resulta que no se ha hecho, no se ha regulado el trabajo a distancia, no se ha tenido en cuenta cómo podía afectar a las mujeres esta modalidad, sobre todo cuando todavía se ve como una opción de flexibilidad, de conciliación, etcétera. Me acuerdo de las imágenes de malas madres en el periodo de confinamiento que se referían a que si conciliar era estar trabajando a la vez que estabas atendiendo a tus menores. Yo creo que se ha confundido y sobre todo en el periodo de confinamiento hemos pasado de una doble presencia a una doble jornada en la que las mujeres, además de trabajar sus 8 horas o sus 4 horas en un periodo del día, por la mañana o por la tarde, llegaban a sus casas y tenían que realizar una jornada doméstica. Y ahora hemos pasado a que estas jornadas se realizan de forma simultánea. O sea, tampoco se ha conseguido ni tampoco se debe plantear que el trabajo a distancia sea una oportunidad para mejorar la conciliación. Yo quería insistir un poco en lo que dice Nerea y que es fundamental, y es que el teletrabajo en España no estaba regulado, pues porque estamos años luz de lo que puede pasar en la Unión Europea o en cualquier otro país. El teletrabajo en España no existía, salvo en casos excepcionales. ¿Qué ocurre? Que nos vemos de repente, desde que empieza el COVID y el primer confinamiento, con la necesidad de que hay que teletrabajar. Y las empresas, pues evidentemente, tiran a los trabajadores a trabajar en sus casas. ¿Qué pasa? Que las mujeres se encuentran con que están trabajando en sus casas y con sus tareas del hogar, con sus hijos y con sus responsabilidades. Pero bueno, lo fundamental, aparte de esto que le sucede a la mujer, es que no había regulación del teletrabajo. Entonces, a pesar de esos reales decretos que surgieron y como dice Carmen, con la necesidad de que la representación legal de los trabajadores intervenga también y haga efectivo esos reales decretos, es un tema que va a llevar un poco de tiempo, bastante, el que de verdad esa regulación que se ha hecho surta, o sea, tenga efectos. Principalmente porque no tenemos trayectoria del teletrabajo. Y a los pocos meses de empezar a teletrabajar en casa es cuando empieza a surgir la necesidad, porque los trabajadores son los que levantan la voz y nos dicen, señores, esto no se puede, es imposible, o sea, no puede ser, el teletrabajo tiene que tener unas normas como las tiene un convenio colectivo para trabajar en nuestros puestos. Y yo creo que principalmente lo más importante del teletrabajo es la mínima trayectoria que tenemos en España. Pues
Muchísimas gracias a las tres por vuestra participación en esta mesa redonda. La verdad es que a mí me ha resultado sumamente interesante. Me ha invitado, por supuesto, a la reflexión y, bueno, nada más que decir. Únicamente recordaros que hoy a las 20 horas, bueno, ahora dentro de 2 minutos, tenemos un ciclo Mujeres tras la cámara del programa de Women's Art que se transmite a través del canal de YouTube de la Factoría Cultural y se va a estrenar una película, Live de Chelo, que se inaugura el ciclo cinematográfico de Mujeres tras la cámara. Recordaros también que dentro del programa de actos y actividades que hacemos en torno al 8 de marzo, mañana haremos la inauguración de una exposición de carteles y fotografías del concurso de 8 de marzo. Será en el Museo de la Historia Urbana de Avilés a partir de las 5 de la tarde. Y la podréis visitar hasta el 21 de marzo. Y también recordar que está la muestra colectiva de papeles de mujer en el Palacio de Valdecarzana, que lo podréis seguir visitando hasta el 19 de marzo. Reitero una vez más, daros las gracias una vez más. Y, bueno, pues para el próximo 8 de marzo deseo que algunos de todos estos problemas que hemos planteado son unos poquitos, a lo mejor que hayamos solucionado alguno y dar un paso más para llegar a esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias a todas. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras, ha sido un placer. Gracias. Gracias.